Les pido que tengan sus Biblias abiertas allá en 2 de Timoteo, capítulo número 4. Vamos a tener la oportunidad de poder leer la Escritura y a través de este pasaje vamos a meditar el tema de hoy. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 10. De igual manera vamos a leer juntos ahí desde sus hogares. Les invito a que puedan tener el privilegio de poder leer la Escritura juntamente con tu familia. Si está tu familia reunida, vamos a leerlos de una manera unánime. Dice la palabra del Señor del versículo 9 al 18. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el caballo de fe en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra del Señor y queremos en estos momentos tener un tiempo de reflexión de la Escritura y poder de esta manera, amadas hermanas, poder meditar y estudiar la palabra del Señor en este pasaje, con este tema sencillo basado precisamente en el versículo número 17, que dice: el Señor está a nuestro lado. Hemos comenzado una semana más de labores. Recordemos que la semana comienza los días domingos, pero en la semana de labores, aquellos que tienen que ir, la pregunta es: ¿cómo se sintieron hoy al comenzar una semana más? ¿Cómo se levantaron, hermanas, en esta mañana? ¿Con un ánimo? ¿O medias tristes? ¿Medias desanimadas? Hemos comenzado una semana más por la gracia de Dios. Nos hemos levantado. Y estamos iniciando entonces una semana más donde el Señor nos da muchas oportunidades de buscar su rostro, pero también de realizar nuestros quehaceres, nuestros pendientes. Y tal vez algunas de ustedes se levantaron hoy, o ya van atardeciendo, o ya, si Dios permite, va a llegar la noche, tal vez con tristezas, con desánimos, como esposas, como mamás, como abuelas. Tal vez les preocupa tantas cosas. De un día para otro podemos ver muchos cambios en nuestras vidas. Un día podemos estar bien, al siguiente día tal vez estemos mal, o incluso en el mismo día puede haber muchos cambios en nuestras vidas. Pero esto no es nada nuevo. Desde en la Biblia encontramos a grandes personajes, hombres y mujeres, que pasaban momentos difíciles, momentos donde comenzaban sus semanas laborales también con muchos retos, con muchos desafíos. A veces los personajes bíblicos amanecían. Había momentos en que los personajes bíblicos también nos enseñan que no dormían por diferentes situaciones y amanecían con preocupaciones, que amanecían con tristezas. Y uno de ellos, uno de tantos personajes, Pablo. Hermanas, sobre este personaje, ¿por qué el apóstol Pablo, desde el versículo 10 al 14, da una lista de aquellos que lo desampararon?
¿Por qué Pablo empieza a decir, me dejaron solo? Pero ¿de dónde agarró fuerza el apóstol Pablo para continuar adelante, aún sabiendo que muchos lo dejaron solos? Vamos a contestar esta pregunta, pero antes oremos nuevamente para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Oremos. Bendito y amoroso Padre Celestial, nuevamente venimos ante ti, oh Dios, con corazones humillados para decirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora. Nuevamente pongo en tus manos la vida de tu iglesia, de las hermanas, del ministerio de damas, Señor, para que puedan desde sus hogares seguir alabando y bendiciendo tu nombre, pero sobre todo también, Señor, que puedan seguir recibiendo tu palabra. Señor, hemos comenzado una semana más por tu gracia, y aquí estamos, Padre Celestial, donde queremos decirte, Señor, que traigas palabra a tus hijas en esta hora y que puedan recibir las grandes bendiciones espirituales que tienes para ellas en estos momentos. Espíritu Santo, háblanos en esta hora porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Señor está a nuestro lado. El apóstol Pablo en este pasaje comienza a decir que algunos lo desampararon. Este pasaje que quiero compartirles está en un contexto donde Pablo realiza un viaje misionero. Y entonces, número 16 y 17, dice, Pablo le cuenta al joven Timoteo una historia de su vida, lo que le está sucediendo, y le dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos mis compañeros me desampararon. Pero hace algo interesante y le dice a Dios, pero no les tomes en cuenta, Dios. ¿Cuántas de las veces, hermana, te ha sucedido lo mismo que el apóstol Pablo, como mujer, como mamá? ¿Cuántas de las veces las personas que tienes a tu alrededor te dejan sola? Te dejan toda a ti la carga. Parece como que teniendo una familia. ¿Cuántas de las veces el marido te deja sola con todas las cargas y sabiendo que es una responsabilidad de él? Y tal vez estás cansada, tal vez estás preocupada. ¿Cuántas veces los hijos te dan un montón y son cosas de ellos? Y parece como que te han desamparado, te están llenando de muchas cargas. Y parece que tal vez estás ya sin fuerzas, ya no sabes qué hacer, ya no sabes a quién apoyar, ya no sabes a quién le vas a dar la razón. Estás confundida tal vez. Pablo dice dado y empieza a nombrar uno por uno y dice, uno me abandonó, el otro se fue, el otro hizo esto. Pero ¿saben? Hay alguien que nunca va a estar sola con las cargas. Hay alguien que nunca te va a abandonar. Hay alguien que nunca te va a dejar sola con ese peso que tal vez estás cargando en estos momentos. Ese alguien es Dios, dice el versículo número 17. Pablo en el versículo 17 le dice a Timoteo, pero fíjate, Timoteo, el Señor estuvo a mi lado. Ahora, ¿por qué todo esto le dice Pablo a Timoteo? Porque Pablo le está dejando ya el ministerio al joven Timoteo. Y Pablo le está diciendo al joven, mira, vas a tener muchos problemas. En tu ministerio muchas veces te vas a sentir solo. Te van a abandonar. Te van a dejar el trabajo solo. Muchos que tal vez ahorita te apoyan van a dejar de apoyarte. Es decir, Pablo está preparando a Timoteo para lo que le pueda venir. Para que Timoteo no le sea sorprendido estas pruebas. Y le dice, mira, a mí me abandonaron, a mí me dejaron solo, varias veces sufrí. Pero dice, pero hay alguien que no me abandonó y ese es el Señor. Y empieza entonces en este contexto, Pablo le dice a Timoteo, afirma tu fe en Dios. Ahora,
¿En qué contexto está esto cuando dice, me dejaron solo? Demas me desamparó. Y dice, se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Dónde está este contexto? ¿Dónde dejaron solo a Pablo? Que menciona aquí en este pasaje. Allá en Hechos, capítulo 23, versículos 10 y 11. Si tienes tu Biblia, vamos a Hechos. Muy fácil de encontrarlo después de los evangelios. Hechos, capítulo 23. Y vean el pasaje, versículos 10 y 11. Dice la palabra, y habiendo grande disensión y teniendo temor de que Pablo fuese despedazado o despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen en medio de ellos y la llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dice el versículo 10 nuevamente, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y la arrebatasen en medio de ellos y la llevasen a la fortaleza. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo se dirige a Jerusalén. Aun cuando en Jerusalén el apóstol le espera pruebas, aflicciones, peligros. Estos versículos que acabo de leer en Hechos capítulo 23 nos enseña y nos presenta una situación muy complicada para Pablo de lo que le esperaba. Ahora, ¿por qué Pablo intentan matarlo por todos lados? Dice, hubo grande disensión. Los saduceos querían matar a Pablo porque Pablo predicaba acerca de Cristo, predicaba de la resurrección de Cristo, predicaba de la resurrección de los muertos. Y entonces los saduceos no creían en la resurrección. Por otro lado, también los fariseos estaban contra Pablo, sabiendo que Pablo era fariseo. Y entonces, mientras los fariseos creían en la resurrección, sí, pero el problema es que no creían que lo que estaba presentando Pablo era el Mesías, el Cristo. De manera entonces, tanto los saduceos y los fariseos se unieron para despedazar a Pablo. Entonces dice la Escritura, los soldados romanos tienen que intervenir, lo quitan de la multitud, lo llevan a la fortaleza, es decir, lo llevan mejor a la prisión para sobreguardarlo, porque querían destruir la vida de Pablo. Entonces Pablo se caracteriza por diversas situaciones en el cual atravesó su vida. La vida del apóstol Pablo iba del gozo al lloro. La vida del apóstol Pablo iba del triunfo a la frustración. Y así es la vida, mis amadas hermanas. En muchas ocasiones podemos estar gozosos, pero en un segundo o en un minuto, o menos de un minuto, podemos estar tristes. La vida, como lo hemos dicho aquí en la iglesia, a través de los mensajes, podemos estar en la cumbre y en un abrir y cerrar de ojos podemos estar en el valle. La vida es gozo, pero puede llegar la tristeza en cualquier momento. De manera entonces el apóstol Pablo vive esta vida difícil. Sin embargo, siempre le fue fiel a Dios. Y ahora, por predicar la palabra, por dar testimonio con respecto de Cristo, el resucitado, por enseñar la gracia de Dios, es acusado de tal manera que quieren destruir su vida. Entonces, este siervo del Señor, ante esa circunstancia, dentro de esa soledad que sentía en su vida, necesita la intervención y la ayuda de Dios.
En otra ocasión, otro apóstol, estando en la cárcel, la iglesia estuvo orando por él, el apóstol Pedro. De igual manera, por predicar la palabra, lo llevan a la cárcel. La iglesia empieza a orar por Pedro, por su libertad. Y después dice la palabra, vino el ángel del Señor y lo liberó. Y después se fue a la casa donde estaban reunidos sus hermanos en la fe. Estaban orando, les tocó la puerta y la iglesia que estaba orando a favor del pueblo, a favor de Pedro, vieron la manifestación del Señor. La iglesia, de esta manera, vieron cómo la oración, Dios responde. ¿Por qué? Porque el Señor siempre estará a nuestro lado en momentos más difíciles de nuestra vida. El apóstol Pedro no estaba solo. Estaba con Dios, Dios estaba con él y a la vez la iglesia estaba intercediendo por él. El apóstol Pablo, de igual manera, cuando menciona aquí los nombres que habían abandonado su vida, hace el énfasis en el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. De manera encontramos aquí dos cosas y quisiera que veamos de una manera sencilla. Pablo empieza a ver de una manera desesperante su futuro en su momento, porque empieza a decir, todos me abandonaron, todos me desampararon, nadie estuvo conmigo en mi primera defensa. Parece ser como que Pablo se está quejando. Pero lo que quiere enfatizar el apóstol Pablo es que te pueden dejar sola, hermana. Te pueden echar a ti todas las cargas de la familia. Y luego también de tus familiares más cercanos. Tal vez te pueden echar toda la responsabilidad a ti y vas a sentir como que ya no puedes. Pero lo que quiere enfatizar Pablo dice, pero hay alguien que nunca te va a abandonar. Ese es Jesucristo. Cuando estamos dispuestos a servir a Jesucristo, amadas hermanas, cuando damos testimonio de nuestra fe, cuando compartimos nuestra fe con otras personas, créame que el Señor va a suplir todas tus necesidades. Y quiero que veamos dos enseñanzas en este pasaje. ¿Qué es lo que debemos de hacer para tener paz en nuestros corazones? ¿Qué es lo que debes de hacer, hermana, para tener esa paz que necesitas tal vez en este lunes 20 de abril? Tantas cargas, tantas frustraciones que tienes en tu vida. ¿Cómo experimentar la paz de Dios en medio de los problemas? Quiero que veamos dos cosas. Tú tienes que creer firmemente esto. Uno, Dios da fuerzas para seguir adelante. El único, Dios da fuerzas para seguir adelante. Tú tienes que creer esto y tienes que tener este punto uno en tu corazón. Creer firmemente que solamente Dios da fuerzas para seguir adelante. Cuando el apóstol Pablo estaba en aquella cárcel oscuro, en el calabozo, aquella noche la Biblia dice, en Hechos 23, versículo 11, que se le presentó el ángel del Señor y le dijo, ten ánimo. Esas son las palabras que necesitamos día a día, hermanas. Esas son las palabras que tú necesitas tal vez día a día. El ánimo de Dios. El ánimo de aquel en el cual depositas tu fe. Estas son las palabras del Señor. Ten ánimo. Y por eso en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 17, el apóstol Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado. Es decir, el apóstol Pablo está recordando quién es el que estuvo con él en la cárcel, quién es el que le dio la fuerza para seguir adelante, y Pablo le enfatiza, el Señor, Dios estuvo a mi lado. Y cuando cada uno de nosotros se compromete
con Dios, hermanas, aún en medio de la adversidad, en medio de tus pruebas, en medio de tus conflictos, en medio de tantas circunstancias que puedas atravesar, en medio de tus debilidades, hermana, tú debes saber que el Señor está a tu lado. Eso, a veces nos toca vivir en un escenario difícil, y más con estas circunstancias que nos están rodeando. Escuchamos las noticias, puras noticias malas, negativas, de salud, financiero, trabajo, desempleo. Es decir, tenemos muchas cargas de familia, problemas, circunstancias difíciles, y agréguenle las noticias que escuchamos. Eso nos puede causar desánimo, temor, desaliento, preocupación. Sin embargo, Dios dice, yo estoy a tu lado y yo te doy fuerzas para que sigas adelante, porque es lo que Pablo enfatiza. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas. Por nosotros mismos, hermanas, no podemos seguir adelante. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, si no es por el Consolador que nos guía, nos protege, nos alienta, ya no estaríamos aquí. Si usted, hermana, ha salido adelante en medio de sus circunstancias, dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es el que te está ayudando, y así te demuestra que el Señor está a tu lado. Por eso, si alguien comenzó este día con algunas aflicciones, con alguna preocupación, el Señor te dice, yo estoy a tu lado y yo te daré las fuerzas para seguir adelante. Pero ¿qué tienes que hacer? Ponte a conectarte con Él, ponte a orar con Dios, platícale a Dios tus circunstancias, platícale a Dios tu circunstancia que estés atravesando hoy, y el Señor te mostrará que está ahí contigo. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de estos días, de estas semanas, hemos enfrentando diferentes pruebas. Pero el Señor, recordemos las mismas palabras que le dijo a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: ten ánimo, yo soy, no te dejaré ni te desampararé. Y es una palabra oportuna para nuestros tiempos, es una palabra oportuna para ti, hermana, cuando el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Hay un salmo muy bonito que dice, aunque tus padres te dejaren, con todo el Señor te guardará, porque el Señor está a nuestro lado. Hermanos, el Señor no le dice a Pablo que el peligro ha pasado. El Señor no le dijo a Pablo, mira, van a venir los saduceos, van a venir los fariseos, ¿sabes qué? No te va a pasar nada, ahí quédate solo, ¿verdad? Ahí sin defensa. No, al contrario, Pablo le recibe palabras y le dice, el peligro ahí está. Pero dice, pero el Señor te da la seguridad de que te va a cuidar. Y miren, lo llevan a Jerusalén, y el Señor va abriendo puertas. Aparentemente Pablo lo agarran, lo meten al calabozo, después dice, vamos a llevarlo a Roma, allá que lo condenen, allá que lo maten. Pero el plan de Dios era otro. Sí, Pablo va a llegar a Roma, pero no para que lo maten, sino que para que en Roma predique la palabra. Es decir, cada circunstancia que puedas atravesar, hermana, tiene propósitos divinos. El Señor siempre tendrá buenos propósitos para ti. Y la Biblia dice en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, y esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios nos dice que las tormentas de la vida van a llegar. La Biblia en ningún momento nos dice, mira, la vida siempre será de color de rosa, siempre vas a amanecer bien. No. Dios nos dice que las tormentas en la vida van a llegar. Va a haber peligros, va a haber frustraciones, va a haber riesgos. Pero en medio de las circunstancias, en medio de esas necesidades,
en medio de la enfermedad, en medio de tu dolor, dice, el Señor te dará fuerzas para seguir adelante, porque la palabra dice, yo estaré a tu lado. Ahora, cuando Jesucristo, antes de irse de este mundo al cielo nuevamente, Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está a nuestro lado. Y número 2, es importante esto. Número 1, tenemos que creer que Dios nos dará fuerzas para seguir adelante. Pero número 2, Dios no solamente nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. ¿Qué encontramos en este pasaje número 2? Dios nos librará de toda obra mala. Dios nos librará de toda obra mala. ¿Y dónde encontramos esto? En el versículo 18 de 2 de Timoteo capítulo 4 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Lo segundo que encontramos en este pasaje es que los peligros, las luchas, ahí van a estar en nuestras vidas. Jesucristo lo dijo de esta manera, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué cosa? Pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiad que yo estoy a tu lado y siempre lo estaré. Y entonces, las pruebas cuando lleguen a nuestra vida tienen un propósito. Las pruebas sirven para glorificar a Dios. ¿En dónde está mi fe? ¿En dónde está mi confianza? ¿En quién confío? Las pruebas nos ayudan a crecer. Las pruebas nos ayudan a madurar nuestra fe o en la fe. Entonces las aflicciones, los peligros, las adversidades siempre tendrán un propósito. Siempre el Señor nos va a enseñar algo. ¿Qué es lo que tenemos que corregir en nuestras vidas? Muchos problemas que tenemos es porque nosotros tal vez no hemos puesto un alto en alguna circunstancia que atravesamos, tal vez muchas de las ocasiones porque nosotros no sabemos cómo manejar esas situaciones y nos metemos más en problemas. Pero Dios precisamente permite circunstancias complicadas para que cada día vayamos creciendo, aprendiendo y sobre todo dependiendo más en Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para Pablo en medio de esas circunstancias difíciles? Porque Pablo no pasó solamente una tormenta, pasó varias. Y una de ellas dice el abandono de sus compañeros. ¿Cuántas de las veces nosotros nos sentimos abandonados? Incluso por la familia misma, muchas veces nos sentimos abandonados, solos, nos dejan con toda la carga y nos sentimos sin fuerzas. Pero la promesa del Señor ahí está, Dios nos librará de toda obra mala. Y a mí me llama la atención algo que el Señor dijo aquí en el versículo número 17. Dice, así fui librado de la boca del león. Así fue librado mi vida de las garras de aquel que me quiso hacer pedazos. Y entonces, hay algo que también es muy interesante que queremos que veamos en el versículo 14. Y esto, digamos de esta manera, esto es lo más triste y fuerte. Muchas personas nos pueden hacer daño. Muchas personas tal vez puedan hasta disfrutar que nos hagan un daño. Pero miren lo que dice la palabra, el versículo 14. Cuando dice, Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. ¿Pero qué dice? El Señor le pague conforme a sus hechos. Esta es una palabra muy fuerte. Dios se encargará de aquellos que te están haciendo un daño. Dios se encargará de aquellas personas que tal vez incluso hasta se burlan de ti,
de cómo batallas, de cómo tal vez estás llevando toda la carga. Ellos ni en cuenta, ellos hasta tal vez lo disfrutan. Pero dice, el Señor se va a encargar de ellos. Así que, hermana, no te sientas sola. Primero es porque Dios está contigo. Dios te va a dar fuerzas para seguir adelante. Y Dios no te va a dejar que te hundas con tus circunstancias, porque dice, el Señor te librará de alguna obra mala. No, dice, de toda obra mala. Esa es una promesa muy interesante. Una promesa que el Señor siempre va a cumplir. Y no solamente te va a librar de toda obra mala, te va a preservar para su reino, te va a guardar para su reino celestial. En Hechos capítulo 23 es el contexto de Timoteo capítulo 4, Hechos 23, 11. El Señor le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo. Así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques ahora también en Roma. Es decir, Pablo, déjate llevar. Déjate llevar aún como preso, aún con las cadenas en tus manos, pero tú vas a llegar a Roma y ¿sabes qué? Allá es necesario que tú prediques. Miren cómo los planes de Dios son perfectos. De manera que esa prueba, la cárcel, esa emergencia de Pablo, era una oportunidad para ir a Roma para testificar acerca de la fe en Jesucristo. Ahora, Pablo varias veces se había propuesto ir a Roma. Ya tenía en su agenda listo Pablo para ir a Roma. En su agenda lo había elaborado muchas veces, hermanas, pero Dios actúa de una manera misteriosa siempre. Dios te va a sorprender con lo que Él hace. Dios siempre trabaja diferente a nuestros planes y nuestros pensamientos. Dice la palabra que los caminos del Señor, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Pablo se cumplen no a la expectativa de él, sino que se cumplió a la expectativa de Dios. Por eso la iglesia necesita esto, escuchar la voz de Dios, dejarnos llevar por el Señor y creer que Él nos va a dar fuerza en medio de la crisis para seguir adelante. Creer que el Señor está a nuestro lado para siempre pelear por nosotros. Por eso, repito, hermanas, las pruebas, las acusaciones contra Pablo, la cárcel, le sirvió para que llegara a Roma de una manera gratuita. Pablo, en su agenda que había hecho antes de que quería ir a Roma, en cualquier lugar, hubiera gastado cantidad de dinero para llegar a Roma. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Tú vas a llegar a Roma, pero sin que gastes ningún peso. Porque yo voy a usar azotes, voy a usar cadenas que te amarren, voy a usar en los corazones de las grandes autoridades, en su pensamiento, vamos a mandar a Pablo a Roma, allá que lo ejecute, dice el Señor, pero no te van a ejecutar. Tú vas a ejecutar la palabra de Dios. Por eso, hermanas, quiero que dejemos dos cosas en este pasaje. Dos cosas que quiero resaltar en este pasaje. Pusimos dos incisos, inciso A e inciso B. El inciso A, no te olvides que el Señor está a tu lado. No lo olvides nunca, hermano. Y lo segundo, si Dios está a tu lado y crees esa promesa, tened ánimo en Dios. Tengan ánimo en Dios, hermanas. Dios nos dice que las pruebas, las adversidades llegarán en nuestras vidas. Pero también viene la promesa. Pero el Señor está a nuestro lado. Y el Señor nos dice, tened ánimo porque el Señor nos librará de toda obra mala. Hermanas, no importa dónde estemos, no importa las circunstancias que estés pasando, dice la palabra del Señor, lo que importa es que confíes en Él.
Circunstancias difíciles tal vez estés atravesando en tu vida, en tu familia. ¿Tienes algún enfermo? ¿Tienes a tus hijos tal vez rebeldes? ¿Están cambiando su carácter? Ponlo en las manos del Señor. Ponlos en las manos del Señor tu vida. Hermanas tal vez tienen a sus esposos sin trabajo por todo lo que estamos pasando. Recuerda que el Señor está a su lado. El Señor les dará fuerzas para seguir adelante. El Señor siempre estará para librarlos de toda obra mala y los va a guardar, los va a preservar, dice su palabra. De manera que quiero que esta tarde de lunes confíes en esta promesa interesante del Señor. No importa el lugar donde te encuentres en esta semana. Es decir, tal vez tengas que salir a buscar el pan de cada día. Tal vez tengas que salir a trabajar y llevas esas cargas en tu trabajo. No importa donde quiera que estés, no te olvides que hay alguien que no te va a dejar sola. El Señor estará a tu lado. No tengas miedo tampoco, que porque tengas que ir a trabajar y necesitas o estás preocupado por lo que estamos pasando, te va a dar algo. Mire, el Señor dice, confía en mí, yo te libraré de toda obra mala. Y entonces esto nos recuerda nuevamente el Salmo número 90, el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que es Dios el Todopoderoso. El Señor está a nuestro lado, hermanas, para librarnos, para ayudarnos, para cumplir sus propósitos. Y eso te debe de dar paz en esta tarde. Y comenzar una semana con esa confianza en Dios, con esa seguridad de que Él te va a guardar para su reino celestial. Por tanto, las pruebas, el lloro, las lágrimas, son circunstancias en el cual nos dicen, estás pasando momentos difíciles, sí, pero hay un Dios que no te va a dejar solo. Por eso esta tarde el Señor le dice, amadas hermanas, tengan ánimo. Así como han luchado hasta hoy, sigan adelante. Sigan perseverando en medio de las adversidades, en medio del peligro. El Señor dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. De manera que podemos decir confiadamente en esta hora, como dice Hebreos, el Señor es mi fiel ayudador. ¿Crees eso, hermana? Si lo crees, puedes decirlo ahí en tu casa con fe. El Señor es mi fiel ayudador. Y si es tu fiel ayudador, no debes temer. No debes temer. Y dice la Biblia, no pasar hoy o lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué no debes temer? Porque el Señor está a nuestro lado. Ahí Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, en su tercera palabra, cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ahí Jesucristo se estaba preocupando por las familias. Ahí Jesucristo se estaba preocupando por una mujer que estaba sufriendo, que estaba viendo su corazón triste. Jesucristo desde la cruz notaba cómo estaba deshecha esa mujer. Pero cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, lo que Jesucristo está diciendo, me preocupo por las familias. Y yo voy a suplir todas sus necesidades. Cuando Jesús ve a esta mujer deshecha, le dice, mujer, te voy a poner a alguien que te va a ayudar en estos momentos difíciles. Primero Dios, pero también Juan te va a ayudar. Dios siempre estará a tu lado. En medio de tu debilidad, en medio del desánimo, Dios quiere darte la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor es tu fiel ayudador. Terminamos con este versículo número 18. Quiero que lo leamos juntos, hermanas. Y cree estas dos cosas. Que Dios te va a dar fuerzas para salir adelante de tu circunstancia difícil. Cree eso, hermana.
y cree que Dios te va a librar de toda obra mala. ¿Por qué debes de creerlo? Porque esta es promesa de Dios. Termina el pasaje diciendo el versículo 18, dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar y que el Señor te dé esas fuerzas que necesitas en esta semana donde estás comenzando nuevamente a trabajar, a colaborar, circunstancias difíciles. No te olvides, el Señor te está recargando las pilas con su Espíritu, con el Espíritu Santo, y no te olvides que el Señor está a nuestro lado. Vamos a orar y recibamos la bendición del Señor. Bendito, amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia dándote gracias porque, Señor, siempre tienes palabras de fortaleza para nuestras vidas. Señor, tal vez hay hermanas que comenzaron su día difícil. Sabemos que la vida es de éxitos, pero también la vida muchas veces llegan las tristezas, llegan los desánimos. Señor, si alguien comienza la semana con tristeza, con alguna noticia mala en su vida o en sus familias, que esta palabra les haga, Señor, fuertes en ti, sabiendo que tú darás la fuerza para seguir adelante, y que no se olviden que tú las vas a librar de toda obra mala en sus vidas, porque tú tienes el poder y la autoridad de acomodar todas las cosas. Gracias te damos, Padre, porque aún hasta las pruebas difíciles que tú usas, tu palabra nos dice que siempre serán para nuestro bien. Que esta palabra escuchada, Señor, que sea de gran ayuda para tus hijas, que sea de gran fortaleza y puedan buscar, Señor, las soluciones que necesitan por medio de ti. Te pedimos, Señor, por nuestras hermanas enfermas, por nuestras hermanas que están pasando diferentes momentos complicados en sus vidas, que tú seas con ellas, Padre, y que tú puedas dar esa fortaleza que necesitan, esa paz, Señor, que tanto anhelan. Señor, aquellos que tengan problemas familiares con sus hijos, nietos, también te pedimos que tú estés obrando grandemente, Señor, y que muestres de tu amor y de tu misericordia en cada una de ellas. Padre, cuida los hogares de nuestras hermanas, cuida sus trabajos, pero también cuídalas a ellas, las que salen a trabajar, las que salen tal vez con el riesgo de algún peligro, Señor. Pedimos protección divina para cada una de ellas. Los que se quedan en casa, las madres de familia, también desde sus hogares te pedimos que tú las cuides y las protejas, sabiendo, Señor, que aún en las casas están los peligros latentes, pero confiamos en ti, de que tú estás a nuestro lado y tú nos vas a librar de toda obra mala. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos que te quedes con tu pueblo. Y ahora, mis amadas hermanas, que el Señor las bendiga y las guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia y que el Señor les dé de su paz a ustedes y a sus familias desde ahora y para siempre. Amén.